7:27 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en las revistas de Opinión y Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, economista Daniel Legarda. Lo invitamos para pasar revista a algunos temas de interés una vez que asume esta tarea. Si bien como viceministro ha venido trabajando, impulsando acuerdos comerciales, hoy desde la dirección del ministerio es importante conocer con algunos temas en agenda, como son los acuerdos comerciales, que han sido un avance durante estos 2 años de administración y quedan temas pendientes. Uno de ellos tiene que ver con el acuerdo con Corea del Sur. Pero antes quisiera empezar con una visión global de cómo fortalecer la estrategia para impulsar la producción y productividad en un año complejo en el país. Muy buen día. Miguel, muy buenos días a toda su audiencia y un gusto poder estar aquí en esta ocasión, primera vez aquí como ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, gracias a la confianza del presidente y también del exministro Julio José Prado, con quien hemos venido trabajando de la mano durante todo este tiempo en la administración. Y es justamente por eso que he asumido el reto de poder en este último lapso de esta administración, en este periodo acortado de tiempo que hemos tenido, pues de hacerme cargo de los temas que ya han tenido un avance significativo y que evidentemente hacia el final de estos últimos meses serán priorizados dentro de la agenda, ¿no? Pero me permito mencionar aquí un poco del panorama y de algunos de los avances, Miguel, que la ciudadanía probablemente ya los conoce, pero que tal vez es necesario también poderlos comentar. Hemos tenido sin duda un relevante avance en torno a la agenda de productividad en general, la agenda de competitividad en general. Parte de esta agenda ha sido la agenda comercial, con la firma de los acuerdos comerciales de China, Corea de Costa Rica. Próximamente tendremos la firma de Corea del Sur, que es uno de los hitos pendientes. Y hemos también dejado encaminadas las relaciones para poder entablar acuerdos comerciales con otros países en donde hay un interés nacional. Países grandes, países pequeños, de todo un poco. Ahí estamos incluyendo, por ejemplo, a Panamá, República Dominicana, los mismos Estados Unidos, Canadá, entre otros países con quienes hemos tenido ya un acercamiento y continúa esa relación y sin duda continuará, pues esto es una política de Estado que trasciende, ¿no? Pero hemos tenido también un importante empuje en la agenda de competitividad, en la agenda de la mejora competitiva, que es parte de toda esta agenda de Ecuador Compite. Porque aquí hemos tenido importantes avances dentro de la mejora de la eficiencia desde el sector público, ¿no? Los famosos trámites o la reducción de pasos innecesarios en cuanto a la administración pública. Hemos tenido avances importantes en ARCSA, por ejemplo, cuyos indicadores nos dicen que hay mejores tiempos para determinados trámites, hay menos costos que tienen que enfrentar los productores frente a las instituciones públicas, como por ejemplo también el ARCSA. En el INE hemos hecho también un trabajo importante en el sistema de calidad al poder mejorar el sistema de calidad y darle más eficiencia, es decir, eliminar lo que es innecesario y no había que eliminar en términos de calidad. Por ejemplo, reglamentos técnicos para las mesas de ping-pong. No es necesario tener un reglamento técnico para la mesa de ping-pong. Estoy poniendo un extremo, pero de eso había en el país. Y más bien reforzar lo que se llama la de infraestructura de la calidad relacionado con los laboratorios y los controles posteriores, que esto sí era necesario poder tenerlo, ¿no? Y en la agenda de inversiones, a pesar de que evidentemente hay un entorno desafiante, no solo para el Ecuador, sino para la región en general y el mundo en general, hemos tenido un importante desempeño de la inversión en el país hacia futuro, de la que es de mediano y largo plazo, porque se han firmado más de $7.200 millones en contratos de inversión en el sector, en varios sectores. Ahí tenemos sector energético, sector manufacturero, servicios, varios otros, con proyecciones de inversiones que van hasta los 25, en algunos casos 30 años. No es todo de inmediato, pero son programas de inversión que se van dando en el tiempo, con inversión nacional, con inversión internacional, más inversión nacional que internacional. Tenemos ahí sin duda alguna una brecha todavía, pero que de alguna forma nos permite claramente poder transparentar que hay camino avanzado en ese sentido, ¿no? Y los retos de lo que viene por delante se manifiestan un poco también dentro de esas líneas. En la parte comercial,
Tenemos, mencionaba yo ya la firma del acuerdo comercial con Corea del Sur como un hito pendiente, porque se ha terminado ya la negociación a nivel técnico, pero será algo que tendremos que todavía que realizarlo. Esperamos que esto se dé en el mes de septiembre. Septiembre. Esperamos que en el mes de septiembre, estamos trabajando en esto. Hemos hecho ya, le hemos trasladado las noticias a nuestras contrapartes, incluyendo al ministro de Corea del Sur, de que a pesar de la salida del exministro Julio José Prado, hay una continuidad en torno a los temas realizados. Eso de alguna forma transmite la confianza para poder seguir trabajando y es importante, ¿no? Con el caso de Estados Unidos, no va a haber una negociación en sí misma de un acuerdo comercial, porque allá en Estados Unidos no ha habido todavía esa decisión de poder entablar negociaciones, no por el caso de Ecuador, sino en general. Sin embargo, hemos encontrado una oportunidad de poder acceder a un programa de preferencias arancelarias. ¿Es la ley IDEA? A través de una ley que se denomina Ley IDEA. En inglés esto es la Ley de Innovación y Desarrollo para Ecuador, por sus siglas en inglés. Que así fue presentada en el Senado de los Estados Unidos. Esta es una ley que permitiría a Ecuador acceder al programa de preferencias de los países del Caribe, con el cual prácticamente el 100% de nuestras exportaciones no petroleras estarían cubiertas por preferencias arancelarias, la mayoría de ellos con arancel cero. Esto sería sin duda alguna un importantísimo precedente que estamos trabajando sobre eso. Por eso ha habido una delegación público-privada que estuvo en Washington hace 2 semanas y continuaremos con esas gestiones en los meses restantes, pero hay claramente un interés del país, de los beneficios que esto traería. Esos son algunos de los tópicos, pero lo dejo ahí, Miguel, de inicio para poder profundizar un poco más. El caso de Corea del Sur, ¿qué hace falta para finiquitar en septiembre, por un lado, y segundo, concienciar los beneficios en la relación Ecuador-Corea del Sur? Bueno, Corea del Sur está entre las 10 economías más grandes del mundo, entre el 10 y 11 se pelea ahí esa posición. Sin duda alguna es un país relevante a nivel mundial, tiene un alto PIB per cápita, un poco más de 50 millones de habitantes, con un potencial de crecimiento para nuestra oferta exportable muy grande, pero que no ha habido cómo explotar ese potencial justamente por los altos aranceles que enfrentamos. Por ejemplo, el banano, por ejemplo, que es nuestro principal producto hoy por hoy, enfrenta un arancel de 30% en el mercado coreano. No tiene la competencia, por ejemplo, del caso de Colombia, que ya entra con arancel cero. Entonces, evidentemente no tenemos esa mayor participación que podríamos tener. Ese es un ejemplo, pero hay otros productos que actualmente no llegan a ese mercado y que podrían estar llegando. Productos congelados de vegetales, procesados de vegetales, por ejemplo. Hay incluso un proyecto que se trabajó para la exportación de papas congeladas, ¿sí? Que con ciertos condimentos y ciertas especialidades para el mercado de Corea del Sur. Esto es un producto de una mediana empresa que tiene un potencial alto de poder ingresar, pero un alto arancel nuevamente. La ventaja es que en el acuerdo comercial que se ha negociado, las negociaciones, la parte técnica llegó ya a su fin, esto ya no hay más discusiones en ese sentido. Incluimos el 100% prácticamente de nuestra oferta exportable y lo más importante, de la oferta exportable potencial futura. Están cubiertos dentro de preferencias arancelarias que fueron negociadas en el caso de Corea del Sur. Y lo que se espera ahora, o lo que estamos trabajando, es los pasos posteriores a la negociación como tal, para poder llegar a la firma como tal del acuerdo. Esto es la consolidación de cierta información relacionada con las ofertas, procesos de revisiones jurídicas y la traducción, porque recordemos que se negocia en idioma inglés. Esto es un proceso largo y además dentro de los tiempos que cada país tiene en ese sentido, pero en la última visita que también tuvo el exministro Julio José Prado hace 2-3 semanas a Seúl, hubo también una muy buena predisposición para continuar avanzando, y es por eso que se están ya realizando las revisiones jurídicas de este importante acuerdo comercial. Eso quedará como un legado del presidente Guillermo Lasso, también junto a los acuerdos con China y con Costa Rica, para que sean tratados en la Asamblea Nacional, ¿no? Corresponde a la administración, al gobierno como tal, es pasar a su tratamiento en la Corte Constitucional. El caso del acuerdo con Costa Rica es así. Ese texto está ya en la Corte Constitucional para su ratificación. Nosotros evidentemente ahí creemos que cumple con todos los parámetros de constitucionalidad. Ha sido negociado siempre con esa visión.
El de China proseguirá ese mismo camino para entrar a la Corte Constitucional en las próximas semanas, y lo propio pasará con el de Corea una vez que exista ya esa firma, ¿no? Será la siguiente Asamblea Nacional la que tenga que ratificar estos convenios internacionales, los acuerdos internacionales, y que esperamos que así lo haga porque es un beneficio para el país, es un beneficio para la producción del país. Y cuando hablo de la producción del país, no estoy hablando de solamente grandes industrias o grandes exportadores, que sin duda alguna sí se benefician, pero el mayor impacto de esta agenda, Miguel, y que tal vez la gente no conozca, está sobre todo en las MIPYMES, pequeñas, medianas empresas, economía popular y solidaria, artesanos. De hecho, Miguel, y tal vez la gente, insisto, no lo conozca, pero en el Ecuador, 8 de cada 10 empresas que exportan actualmente del sector no petrolero y no minero, que son las que más nos interesan, ¿no es cierto?, pertenece a MIPYMES, economía popular y solidaria y artesanos, a todo ese gran segmento. 8 de cada 10 empresas que exportan en el país pertenecen a ese segmento. Esto es un dato sumamente importante de cómo está el conglomerado o el tejido empresarial, y en este caso el tejido empresarial de exportación en nuestro país, ¿no? Y en cada país hay una variación, digamos, del componente de MIPYMES. En el caso de China es 70%, por ejemplo, en Corea es un poco más del 60%. La Unión Europea y Estados Unidos son los principales mercados para las MIPYMES, pero hay una importante participación, que es el punto que quiero hacer, y por eso mencionamos que el beneficio es en realidad extendido para todo el país. El caso de Estados Unidos, que es tan fundamental lograr las preferencias arancelarias a través de esta ley IDEA, si bien se pudiera chocar con un año preelectoral ya para los comicios en Estados Unidos, ¿cuál es el impulso político en el Congreso americano para lograr desarrollar esta ley IDEA? Miguel, antes de responder esa pregunta, me parece importante señalar algo que acá el presidente se ha encargado de poder transmitirlo hacia la política internacional y a la política comercial, evidentemente también, y es el pragmatismo de esa relación, el pragmatismo de las relaciones internacionales y en este caso de la relación comercial, que se basa en el interés nacional, en el interés de los actores nacionales, no en el interés del gobierno en sí mismo. El gobierno es un representante de la sociedad, el administrador del Estado como tal, y por lo tanto tiene que evidenciar los intereses en ese sentido. En el caso de la política comercial, los países que hemos tocado la puerta y que hemos realizado de alguna forma una especie de priorización, en donde hay algunos indicadores que se toman en cuenta, ¿no es cierto?, exportaciones, población, sin duda, pero también el interés nacional, el interés del sector productivo nacional, del amplio sector productivo nacional. Manufactura, industria, servicios, pequeña empresa, mediana empresa, agricultores, industriales, en fin, una aglomeración de intereses en el país que muchas veces son diferentes, pero que ponemos en conjunto para poder tener esa priorización. Por lo tanto, con esto lo que quería hacer el ejemplo es: hemos tenido ya la firma del acuerdo comercial con China. Es un mercado que sin duda nos interesa, ha pasado a ser el principal destino de exportaciones no petroleras del Ecuador, con un potencial enorme de crecimiento para la diversificación de varios otros productos, pero nos interesa también tener una buena relación, una excelente relación y un acercamiento con Estados Unidos, que es nuestro segundo mayor mercado de exportaciones no petroleras. Y Estados Unidos es además el principal destino en cuanto al número de productos que enviamos, ¿sí? Es decir, cuando medimos por el número de productos que se exportan, Estados Unidos gana por mucho como mercado ese indicador, ¿no?, en donde exportamos la mayor cantidad de productos. Entonces, por demás, hay datos que respaldan el interés de poder tener un acceso preferencial a Estados Unidos, ¿no es cierto?, un acceso en mejores condiciones para nuestros productos. En ese sentido, yo mencionaba que no hay en este momento una negociación de un acuerdo comercial como tal con Estados Unidos, a pesar de que el gobierno nacional ha buscado permanentemente esa opción, pero se ha abierto esta última opción de la ley IDEA. En el Senado ha sido presentado por dos champions, como se llaman, como se determina esto en política allá en el Senado de Estados Unidos, el senador Bob Menéndez del lado demócrata y el senador Risch del lado republicano. Es decir, es una ley bipartidista, lo cual es sumamente importante, que cuenta con el apoyo ya de algunos senadores. Y hace 2 semanas hemos estado en Estados Unidos justamente visitando Senado y Congreso, la Cámara Baja. Recordemos que es bicameral el sistema en Estados Unidos,
para que este proyecto también tenga eco en la Cámara Baja, que es necesario que así sea por el procedimiento que se sigue en los Estados Unidos. Y con esto podamos movilizar un poco más, a tener también estos champions en la parte baja del Congreso, en la Cámara Baja, que puedan impulsar el proyecto de ley. En realidad ha habido una apertura muy importante. Ecuador tiene un muy buen posicionamiento, a eso me refería con las relaciones pragmáticas, tiene un muy buen posicionamiento de su nombre, de su imagen, de lo que necesitamos también como país, pero siempre hay que hacer este tipo de gestiones de visitar, poner los intereses un poco por delante, y eso fue lo que hicimos hace ir moviendo este proyecto de ley hacia adelante para que pueda tratarse en los diferentes comités que debe llegar antes de ser ratificado en los plenos de cada una de las cámaras, Senado y la Cámara Baja, para que después sea ratificado por el presidente. Vamos sin duda a trabajar en esa opción porque es una alternativa viable. Depende del Congreso de los Estados Unidos, pero nos daría a nosotros un respiro importante, por lo menos durante un periodo de tiempo, en este caso hasta el 2030, como inicialmente se tiene previsto, con preferencias arancelarias, para poder seguir en la ruta hacia un acuerdo comercial. Esto no resta los esfuerzos que se hacen sobre la necesidad de un acuerdo comercial a futuro, pero mientras ese debate continúa en Estados Unidos y se aprueban nuevas negociaciones, tenemos esta ventana de la ley IDEA para tener preferencias arancelarias, que sin duda alguna será una prioridad en esta administración también, para empujarla en estos últimos 5 meses de gestión, 3 o 5 meses de gestión, y que seguramente continuará, si es que no ha sido todavía ratificado en ese tiempo, continuará en la siguiente administración también. Es decir, quedaría bien encaminado esta ley IDEA en el Congreso americano. Nuestro objetivo es que sea aprobada, que sea ratificada, pero si es que eso no se da por los tiempos en los Estados Unidos, en el Congreso me refiero, sin duda alguna quedará bien encaminada por la gestión realizada, ¿no? Por la gestión que estamos realizando y que seguiremos realizando. Ministro Legarda, ¿qué otros acuerdos comerciales están en camino y quedarían en la dirección de su aprobación en el futuro inmediato, como el de Canadá, por ejemplo? Justamente, Miguel, Canadá ha sido una conversación muy positiva la que hemos mantenido. Depende con el país que se negocie, hay diferentes procesos que se deben cumplir. En el caso de Canadá hemos estado en un proceso de diálogos exploratorios de la negociación, se denominan así en inglés, pero básicamente lo que hemos hecho prácticamente desde el mes de marzo más o menos es hemos tenido alrededor de 24 reuniones técnicas en diferentes temas que contendrían el acuerdo, para ir fijando un poco la cancha, el marco conceptual, el marco de lo que tendría el acuerdo, los alcances que tendría, ¿no es cierto?, los objetivos que un poco comparte cada país, y en base de eso ir preparando un poco los textos. Entonces hemos discutido ese marco general, no todavía materias ya específicas, eso será parte de la negociación, pero con eso lo que tenemos es ya un informe final que por el lado de Ecuador tiene que ser aprobado para su dictamen de negociación positivo en el Comité de Comercio Exterior, en el COMEX, y por el lado de Canadá tiene que ahora pasar a una ratificación interna en el gabinete, que es un proceso un poco más ordinario, y después la no objeción en el Parlamento. Este es un proceso que sigue así. En realidad, al igual que en Estados Unidos, Ecuador tiene un muy buen posicionamiento también en Canadá. En ambos países somos el único país de la costa del Pacífico en el hemisferio occidental, en el continente americano, que no tiene un acuerdo comercial con esos dos mercados, y por lo tanto nos pone en una posición de desventaja, pero a su vez es alguien a quien estos dos países, o los legisladores en estos dos países, ven como un país amigo, cercano, que hay que también poder ayudar y dar una mano en ese sentido. Entonces hay un muy buen posicionamiento, y de aquí lo que esperaríamos nosotros al final de todo este proceso es que para el mes de septiembre, porque recordemos que hay vacaciones, hay la vacancia legislativa, igual que lo hay acá, pues existe en otros términos también en los congresos de otros países. Entonces en septiembre esperamos que pueda ya darse la noticia de que tenemos la luz verde por parte del gabinete y del Parlamento en el Canadá, y podamos ya establecer un cronograma de negociación.
Lógicamente esa negociación no será llevada a cabo por esta administración por los tiempos, pero sí dejaremos encaminando el equipo, el marco conceptual, inclusive el presupuesto de lo poco que se necesita, porque somos muy eficientes en el manejo de estos recursos, para que sea la siguiente administración la que continúe con la negociación. Quedará abierta, pero las discusiones ya entrarán sin duda alguna por los tiempos en la siguiente administración. Seremos respetuosos de eso en ese sentido, pero sí dejaremos iniciando el proceso porque esto tiene que continuar sin duda alguna. Ministro Legarda, hay un hecho importante en el desarrollo productivo, la inversión extranjera, inversión nacional. ¿Cómo se podría evaluar lo que ha ocurrido al menos en estos 2 años de gestión? Una cifra importante que yo lo mencioné, Miguel, y que va un poco más allá incluso de los aspectos que se mencionaban en las anteriores entrevistas, ¿no? Se ha logrado generar $7.200 millones en contratos de inversión. Eso es mucho más de lo que se generaron sumados en los últimos 6-7 años en conjunto. En estos 2 y medio se han sumado cerca de 7.200 millones en contratos de inversión. Insisto, esos contratos de inversión no necesariamente todos son de inmediato, son en periodos de corto, mediano y largo plazo, hasta 30 años en algunos casos, pero lo que refleja es que sin duda hay un interés en el país, que sin duda hay un compromiso también por la inversión, y de alguna forma hay cifras que muestran que aún con las brechas que tenemos, aún con los retos que tiene el país, aún con la incertidumbre que entendemos se genera ante un proceso de elecciones anticipadas como en el que estamos ahora, de todas maneras hay estos indicadores que sí queremos resaltar, sin dejar de reconocer que hay brechas y que necesariamente hay que trabajar en algo. Tenemos todavía un problema con el riesgo país que sin duda no permite acelerar financiamiento, inversión en el país. Tenemos un régimen laboral que es bastante antiguo y poco adaptado a la realidad, más que de las empresas, de los propios trabajadores, que no permite esa movilidad del trabajo, y así algunos temas en donde evidentemente hay brechas que se necesitarán abordarlos en el país, en el debate público, más allá de esta administración. Pero estos datos que yo decía de $7.200 millones de inversión en varios sectores, estamos viendo que hay marcas internacionales que están invirtiendo en el país, hay inversión en los sectores estratégicos nuestros, en los sectores de exportación, por ejemplo, que estamos viendo cómo se diversifican en cuanto a su cadena. El caso del sector camaronero es un buen ejemplo, en donde hay empresas internacionales con inversión internacional que se están instalando en el país para proveer al mercado local como parte fundamental de la cadena, pero también para exportar, y eso también creo que corresponde resaltar más allá de estas brechas a las que me he referido, porque sin duda alguna hay avances, hay mucho más camino por transitar, pero hay un trabajo realizado y se va a seguir realizando también con esto. Tenemos todavía pendientes algunos contratos de inversión que seguramente vendrán en los próximos meses sobre sectores de manufactura, sectores de minería que ya estaban consolidados, y también tendremos algunos otros avances en torno a la mejora competitiva y mejora de todos los trámites y todo el entorno productivo y el entorno para hacer negocios en el país en estos últimos 5 meses, porque, insisto, eso es necesario seguirlo trabajando también. Ministro Legarda, en esta cifra de los 7.200 millones comprometidos en inversión, ¿cuántos se ha plasmado y han llegado en estos 2 años? No tengo ahora la cifra exacta de cuánto está para estos 2 años, pero como decía yo, tenemos acá inversiones que van de corto plazo, que podríamos llamarlo de menos de 1 año, porque hay inversiones de algunas empresas que necesitan hacer los primeros desembolsos para la parte inicial del terreno, cuando se trata de infraestructura, por ejemplo, adquisición de terreno, los galpones, ¿no es cierto?, construcción de naves y demás. Pero en algunos casos puede llegar hasta los 30 años porque están contemplados incluso etapas de construcción, de ampliaciones de determinados de las partes de los proyectos en donde se tiene previsto. Entonces, esto es una proyección que llega hasta los 30 años. Pero de manera inmediata hemos visto que en estos contratos de inversión se han instalado empresas. Me refiero a algunas de ellas, por ejemplo, en el sector camaronero, donde son
plantas de balanceados básicamente, que proveen a la cadena, pero que también hacen exportación. Esos, por ejemplo, son contratos de inversión de empresas que ya están funcionando, que se han generado en estos últimos 2 años. Empresas de servicios también, en servicios de tecnología, sobre todo, son empresas que se han instalado en estos últimos 2 años, tal vez no de la magnitud de una empresa que sirve al sector camaronero, pero que de todas maneras es importante para el ecosistema, la generación de empleo y en este caso la diversificación de servicios. En comercio digital, por ejemplo, también ha habido allí. En minería son evidentes, creo, los casos que han existido de las empresas mineras canadienses, en este caso, que también han firmado contratos de inversión. Me parece que el lunes se firmó un nuevo contrato también de la empresa que va a instalar el Billonaco 3, la tercera etapa de energía eólica. En este sentido es con una empresa española, por ejemplo, que está ya firmado y la empresa está ya instalándose en el país. En este caso un contrato de energía renovable que también se va a dar. Tenemos otro similar de energía solar en la provincia de Manabí. Bueno, son algunos de los ejemplos de empresas que ya están instaladas, que ya se están generando. Lógicamente tendrán un proyecto en un determinado tiempo, pero que ya es inversión tangible en el país que se ha dado también. Y nuevamente, sin dejar de reconocer que tenemos brechas, el país en general, por trabajar, de todas maneras hemos visto que ha habido una mejora en el empleo, no al ritmo que necesita el país, pero ha habido una mejora en el empleo. Los datos de empleo formal o adecuado, de cómo lo medimos acá en el país, han aumentado 3 puntos relacionados de la última medición que tenemos, abril 23 comparado con abril 22, aumentó 3 puntos, un poquito más de 3 puntos. Desempleo adecuado, redujo un poco también el desempleo y el empleo inadecuado, lógicamente. Insisto, no al ritmo que necesita el país, necesitamos mucho más, pero eso también pasa por poder discutir sobre nuestro régimen laboral, para que más personas se puedan emplear en los horarios y ajustándose a su propia vida. Pero no quería dejar de destacar esos avances que de todas maneras son importantes. Ministro Legarda, pudimos ver la semana anterior, por presentación del presidente de la República, el plan para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño. En lo que compete al Ministerio de la Producción, ¿cómo se está preparando de darse, no sabemos el nivel del impacto leve, moderado o fuerte, especialmente al sector productivo de la costa ecuatoriana? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo piensa enfrentarse esto? Miguel, esta es una importante pregunta y me permite poner también en contexto que esto será parte también de las actividades y de la prioridad que tendremos en estos últimos meses. Lo conversábamos un poco antes de iniciar la entrevista, que lo que originalmente sucedería en nuestro país, lamentablemente, es que como estamos en elecciones, esto quede al siguiente gobierno y finalmente uno haga como Poncio Pilato y se lave las manos. Pero esa no es la actitud que ha adoptado ni el gobierno ni el presidente, y de hecho por iniciativa del presidente Guillermo Lasso se ha establecido primero un plan de trabajo liderado por la Secretaría Nacional de Riesgos, que ha sido presentado a varios actores, entre otros al sector productivo, también a los embajadores para tema de cooperación internacional, a los medios de prensa, y está disponible en la página web de la Secretaría de Riesgos. Este plan tiene varias etapas, destacándose principalmente lo de prevención y preparación, que son las 2 primeras, y después la respuesta y recuperación. Es decir, un plan completo que no se ejecutará todo hoy, dependerá de la magnitud del fenómeno del Niño, que esperamos sea leve, pero estamos trabajando para el peor escenario, pues, que hay que estar preparados, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la producción, lo que nosotros estamos tomando como Ministerio de Producción encargado del ramo es tener un potente componente de insumos para la ley de emergencia del fenómeno del Niño, que es uno de los proyectos pendientes que se va a enviar a la Corte Constitucional. De hecho, este día viernes será enviado por parte de nuestro ministerio a la presidencia, ya consolidados con varias discusiones internas que se han tenido para poder pulirlo, como se denomina, ¿no es cierto?, y tener un proyecto de ley en el próximo mes. Algo de tiempo tenemos allí, pero no queremos dejar esto atrasado acá, ¿no? Nos remitimos un poco a los datos y los estudios que se tienen del fenómeno del Niño 97-98, eran diferentes circunstancias, era un diferente país también, pero los impactos fueron fuertes, sobre todo en el sector agrícola, que
corrió alrededor del 50-60% del total de daños que se cuantificaron en ese entonces. Y es evidente que hacia allá tenemos un poco que dar esa prioridad. Entonces estamos preveyendo, por ejemplo, mecanismos relacionados con la prevención para que las mismas empresas puedan avanzar en la construcción de infraestructura, obras civiles pequeñas, de canales, limpiezas y demás, como prevención. Esto sin perjuicio de las que le corresponden hacer al Estado central y a los GATS, porque aquí intervienen muchísimo los municipios. Es fundamental el rol que tienen los municipios para los encargos que por ley les corresponde en torno a la limpieza de sus jurisdicciones, claro, calles, alcantarillado y básicos, ¿no? Temas sanitarios. Con ellos también se articula. Evidentemente este no es un rol específico del Ministerio de Producción, pero sin duda hay un componente en ese sentido. Pero para las empresas está también previsto esto, ¿no es cierto? Mecanismos para que eso pueda ser considerado. Mecanismos para que algunos actores, sobre todo en el agro, puedan formalizar sus actividades y puedan ser sujetos de crédito. ¿Para qué sujetos de crédito? Para que puedan obtener este colchón de alguna forma de recursos que les permita recuperarse, tanto en la banca pública como en la banca privada. Hay un componente también de posibilidades de refinanciamiento de obligaciones en el caso de que tengan pérdidas, tanto en el sector privado como el sector público. Hemos recibido, de hecho, insumos también de banca y cooperativa, de la banca privada y de las cooperativas privadas, para poder facilitar. Esto es también un tema de normativo con el ente regulador, ¿no? La Junta de Regulación Monetaria. Y otro componente relacionado también con el empleo, que es muy importante, ¿no? Sobre todo el que tiene que ver con un mecanismo que es algo innovador, pero surgen también de las recomendaciones de los efectos de años anteriores, en donde los planes de recuperación que haga posteriormente los gobiernos, tanto los GATS como el gobierno central, por ejemplo, prioricen el empleo de aquellas personas que perdieron su empleo por efectos del fenómeno del Niño, por empresas afectadas o demás, y que lamentablemente pues perdieron su empleo. Bueno, que se priorice esas personas, que se priorice esa población para la contratación en las acciones que se lleven adelante. Es decir, hay un segmento de medidas, eso es lo que quiero trasladar de mensaje. Hay un segmento de medidas, las estamos terminando de trabajar y de pulir, y serán ya discutidas a nivel de presidencia de los ministros para que podamos tener un documento de una ley urgente para el tratamiento de desastres en general, pero esta tendrá lógicamente como prioridad el fenómeno del Niño, y que será presentado también en los próximos meses. Insisto, tenemos un poquito de tiempo ahí, pero es algo prioritario en lo que también está trabajando el gobierno. Es decir, hasta este viernes estará listo el proyecto en el ministerio. Luego hay que señalar lo del decreto 784 que emitiera el presidente, el plan de acción de prevención, y ahora la ley que iría a la Corte Constitucional. Sí, hasta el viernes tenemos ese documento ya con algunas observaciones que ha habido de reuniones internas, insisto, y ya con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y los actores involucrados, ¿no es cierto? Ministerio de Finanzas, Secretaría de Riesgos, Ministerio de Agricultura, que es fundamental, terminará de ajustarse lo que tenga que ajustarse para que esto pueda convertirse en el borrador del proyecto de ley que sea enviado después a la Corte Constitucional. Bien, al señor ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Daniel Legarda, muchas gracias la presencia aquí en la revista de Opinión Democrática. Gracias, Miguel. Un mensaje final, si me permite, simplemente es hacia la ciudadanía, hacia el sector productivo amplio del país, artesanos, economía solidaria, pequeña, mediana empresa, industria, agricultores, a todos en general, es manifestarles mi total compromiso con el país en este corto plazo que nos queda de administración, con las prioridades, los temas de algunos de ellos de los que hemos hablado aquí. Evidentemente están allí los temas comerciales que les hemos dado espacio, pero no descuidaremos también lo avanzado y los temas que tenemos por avanzar en torno a la mejora de la competitividad en el país, con algunos de los ejemplos que ya había mencionado, y asimismo seguiremos con la promoción de las inversiones y de las exportaciones del país en los diferentes mercados, ¿no? Es un corto tiempo sin duda, pero seguiremos empujando con mucha fuerza esa gestión, y agradezco ese compromiso, este honor de poder servir al país. Muchas gracias al señor ministro de la Producción, Daniel Legarda, aquí en la revista de Opinión Democracia. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el economista Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para reformular el sistema de pensiones del Seguro Social, tema de interés con la propuesta que ha sido formulada esta semana.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu vida se mueve rápido, por eso necesitas